ahora vamos a ver el método de variación de parámetros para resolver ecuaciones diferenciales. Variación de parámetros. Ok, entonces, pues lo que vamos a hacer es resolver ecuaciones de la siguiente forma, de segundo orden, ¿no? En esa nos vamos a concentrar, ¿no? Y' más p de x, y' más q de x, q de xy igual a 0. Aquí pues consideramos este coeficiente como 1. Si no es 1, pues lo dividimos, ¿no? Lo dividimos toda la ecuación entre ese coeficiente, ¿no? Y bueno, si es 0, pues esto no aparece y no tiene caso resolverlo así, ¿no? Entonces, pues ¿cuál es la idea, no? Entonces, como siempre o como hemos visto, se resuelve la homogénea obteniendo la solución general YC es igual a C1 por U1, C1 por Y1 más C2 por Y2 de X. Ok, bueno, o sea, pues resolvemos como sabemos hacerlo. Obtenemos una solución Y1 y Y2. Ok, y bueno, pues la idea pues va a consistir en proponer una solución, pero pues no va a ser como el tipo de coeficientes indeterminados, que pues básicamente damos la solución como tiene que ser y solo identificamos cuáles constantes va a llevar, ¿no? Va a ser un poco diferente. Y se usa variación de parámetros básicamente porque los coeficientes indeterminados no se pueden usar para todo tipo de ecuaciones diferenciales. Solamente se pueden utilizar con exponenciales, cosenos, senos y algebraicas, ¿no? Polinomios. Pero ya otras cosas, ya como tangentes o cotangentes y cosas por el estilo, pues ya no se puede. Entonces por eso usamos variación de parámetros, que pues viene siendo un método más general, ¿no? Entonces resolvemos la homogénea, me da esta solución. Lo que me importan pues, son las dos soluciones, Y1 y Y2. Y esto pues se va a parecer más bien a lo de reducción de orden. O sea, proponemos la solución que va a ser YP, pues en en reducción de orden, pues poníamos algo así, ¿no? 1 por la que ya teníamos, pero acá tenemos 2, entonces hay que ponerle 2, pues las dos funciones y ponerle dos funciones que queremos determinar. O sea, lo que proponemos es YP igual a U1, Y1 más U2, Y2. Entonces para eso, pues como proponemos esa solución, pues hay que derivarla para ver qué es lo que obtenemos. Entonces, pues se usa la regla del producto, es el primero por derivada del segundo, así, más derivada del primero por el segundo. Y lo mismo con este sumando, el primero, derivada del segundo, más derivada del primero por el segundo. Luego, pues hacemos la segunda derivada para poder ir a sustituir aquí. Estoy dando los lineamientos generales. Ya después vemos qué fórmulas podemos utilizar. Entonces YP', pues es ahora derivar esto. Va a ser 1 por derivada de Y1', pues es Y1', más
derivada del primero por el segundo. Y lo mismo acá, ¿no? Primero, derivada del segundo. Más derivada del primero por el segundo. Luego con el siguiente, ¿no? U2, Y1 biprima, perdón, Y2 biprima, más U2 prima, Y2 prima, más U2 prima, Y2 prima, más U2 biprima, Y2. Vendría siendo todo eso la segunda derivada. Y ahora sí sustituimos. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces Y biprima, pues es todo esto de acá. Entonces U1, Y1 biprima, más U1 prima, Y1 prima, más U1 prima, Y1 prima, más U1 biprima, Y1 prima, U2, Y2 biprima, más U2 prima, Y2 prima, más U2 prima, Y2 prima, más U2 biprima, Y2. Luego más P por el Y prima, que viene siendo lo de acá. Por 1, Y1 prima, más 1 prima Y1, más U2 Y2 prima, más U2 prima Y2. Luego más Q por Y, que viene siendo 1 Y1, más U2 Y2. Entonces vamos a hacer como hemos hecho habitualmente. Factorizar el U1. Y el U2, ¿no? Factorizamos el U1. ¿Y qué es lo que me queda? U1, pues me queda acá Y1, biprima, más PY1 prima, más QY1, más U2 por Y2 biprima, más PY2 prima, más QY2, más pues todo lo que me haya sobrado, ¿no? Más Y2, U2 biprima, más, a ver, entonces, Y2, U2 biprima, vamos a ponerlo así, más U2 prima, U2 prima, Y2 prima. Ok, igual sería bueno irlos subrayando, ¿verdad? Ya usé, bueno, ya usé este. Ya usé este. Este y este. Y este y este, ¿no? O sea, yo usé todos los de uno sola. Ahora vamos a usar U2 biprima, Y2. Y U2 prima, Y2 prima. O sea, voy a poner estos dos. Y luego vamos a poner los que me sobran de P. Vamos a ponerle P por 1 prima Y1 más U2 prima Y2 más lo que sigue Y1 prima, se vendría siendo así, ¿no? 2Y1 prima 1 prima y este de acá
A ver. Ok. Eso pues lo vamos a dejar así separado. A ver, entonces. Me faltó subrayar este, que es el que tenemos aquí. Entonces Y2, U2, B' y U2', Y2'. Que vamos a poner U1, Y1'. Uno de estos. Con este, ¿no? Más 1, B', Y1'. ¿Cuáles son los que me sobran? Pues me sobran estos dos. Que recordemos que acá con el P pues ya puse estos. No me faltan estos dos y los voy a poner 1', Y1', más U2', Y2'. Ahora sí, ya está todo. Ok, entonces lo que hay que remarcar aquí es que esto pues es justamente la ecuación. Entonces esto pues me da 0. Y esto pues es otra vez la ecuación. Como Y1 y Y2 son soluciones, pues esto me da 0. Entonces esto no va a aparecer. Luego acá Y2, U2', y U2', Y2', pues lo vamos a poner así. Eso pues no es otra cosa más que la derivada de U2' con Y2. O sea, la derivada de U2 por Y2, de U2' por Y2, más U2' por la derivada de Y2. Y así, y lo mismo vamos a hacer con esto de aquí. Entonces esto es la derivada respecto de X de U1', Y1. Y1. Esto pues otra vez es la derivada de esto y le sumo P por U1', Y1 más U2', Y2, ¿no? Estos dos términos, estos pues se cancelan. Este de aquí pues es esta derivada. Este de aquí es esta derivada. Este de aquí pues es este de acá y nada más me faltan estos dos. 1', Y1' más U2', Y2'. Y esto pues la suma de derivadas es la derivada de una suma. Y pues lo puedo poner de esta manera. Como la derivada de U2', Y2 más U1', Y1 más P por, vamos a ponerlo de esta misma forma, es U2', Y2 más U1', Y1 más U1', Y1' más U2', Y2'. Y bueno, algo que me voy dando cuenta que estaba mal desde el principio es que aquí la puse como homogénea, ¿no? Se supone que estamos ya viendo la más general, ¿no? Es igual a f de x. Entonces se resuelve la homogénea y pues luego lo aplicamos para el f de x. Entonces al sustituir todo esto, el resultado que me debe de dar es f de x. Le ponemos acá f de x. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener con esto? Pues algo que me conviene después de ver lo que me dio, pues es hacer las siguientes suposiciones para facilitar los cálculos. Entonces suponemos que justamente esto de acá adentro, o sea, lo que quiero encontrar es U1' y U2', ¿no? Entonces lo que puedo suponer es que esto me da 0 y así me deshago de estos dos términos. Entonces que U1', Y1 más U2', Y2 es igual a 0. Y que ya con esto, pues esto me da 0 y entonces solo me queda esto de acá. U1', Y1' más U2', Y2'.
es igual a f de x. Entonces lo que obtengo pues ya es un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas y lo puedo resolver con la regla de Cramer, ¿no? Entonces queremos resolver que U1, o bueno, Y1, 1' más Y2, U2' es igual a 0. Y Y1', U1' más Y2', U2' es igual a f de x. Aplicamos regla de Cramer. Entonces, por regla de Cramer, entonces U1' es igual al determinante de este, sustituyendo esto por esto, o sea, 0, f de x por Y2, Y2', dividido entre el determinante, Y1, Y2, Y1', Y2'. Y U2' es el siguiente determinante, Y1, Y1', 0, f de x, entre Y1, Y2, Y1', Y2'. Entonces, U1', pues este determinante es menos Y2 f de x. Y si observamos bien este determinante de acá abajo, pues es el Wronskiano de Y1 y Y2. Entre el Wronskiano de Y1, Y2. Y U2', pues es este determinante, es Y1 fx. Entre el Wronskiano de Y1 y Y2. Digamos que esas son las fórmulas para los que vamos a usar para el método de variación de parámetros. Ya una vez que tenemos esto, entonces, bueno, digamos que eso es como lo importante. Para evitar estar haciendo el método siempre, pues hay que recordar esto. Y bueno, así la función U1 pues es la integral de menos Y2 f de x entre el Wronskiano de Y1 Y2 de x. U2 es igual a la integral de Y1 f de x entre W de Y1 Y2. Porque aquí lo que obtuvimos son las derivadas. Para calcular las funciones pues hay que integrar lo que nos quedó. Y la solución particular pues es YP pues es igual a Y1 que multiplica a 1, Y1 por la integral de menos Y2 f de x entre el Wronskiano de Y1 Y2 de x más Y2 por U2, que es Y2 por la integral de Y1 f de x entre W de Y1 Y2 de x. Y ya, pero bueno, insisto, lo que debemos recordar es esto y pues ya lo demás pues sale naturalmente. Entonces vamos a ver si hacemos un ejercicio. Usando variación de parámetros, ¿no? Entonces ese ejemplo.
Ejemplo es y bi'prima menos 4y' más 4y es igual a x más 1 por e a la 2x, ¿no? Entonces la auxiliar es pues, m cuadrada menos 4 más menos 4m más 4. Entonces m es igual a 2, es la única solución, ¿no? O sea, este es m menos 2 al cuadrado, ¿no? Igual a 0. Entonces la solución particular, y pues es c1 e a la 2x más c2x e a la 2x, ¿no? Entonces para facilitar los cálculos en lo que sigue, pues calculamos el w de y1, y2 en Wronskiano de e a la 2x y x e a la 2x. Entonces, la derivada de e a la 2x es 2e a la 2x y la de x e a la 2x es 2x a la 2x más e a la 2x, ¿no? Entonces, ¿cuánto da esto? Pues da 2x e a la 4x, por más e a la 4x, menos por menos 2x e a la 4x. Entonces me queda e a la 4x, ¿no? Tal cual. Entonces, pues calculamos el 1', el u2', y así, ¿no? O bueno, podemos calcular, bueno, ya de una vez, ¿no? El 1 y el u2. El 1 es igual a la integral de menos y2. Y2 es x e a la 2x, a lo mejor convendría ponerlo. Este es y1 y este es y2. Entonces 1 es igual a menos la integral de menos y2 menos x a la 2x por f de x. ¿Quién era f de x? Pues es esto de acá. Por x más 1 por e a la 2x entre el Wronskiano que me dio e a la 4x de x. Entonces vemos que el e a la 2x con este e a la 2x se cancela con x y a la 4x de acá abajo. Entonces me queda integral de menos x por x más 1 de x, o sea, la integral de menos x cuadrada menos x de x. O sea, es menos 1/3 de x cúbica menos 1/2 de x cuadrada, ¿no? Y aquí pues, podemos evitar las constantes, ya que, o sea, ya que solo buscamos una solución, todas las constantes pues están aquí, ¿no? Entonces es 1. ¿Y ahora quién es? ¿Y ahora quién es E2? ¿Quién es U2? Perdón. Pues es la integral de Y1, Y2, Y1, F2 de X. Y1, F de X. Este es un 1. Y1 pues es E a la 2X por F de X, que es esto de acá, X más 1, E a la 2X entre el Wronskiano, que es E a la 4X de X. Entonces elimina otra vez el e a la 2x y el e a la 4x. Entonces me queda integral de x más 1 de x, que es 1/2 de x cuadrada más x. Y entonces, ¿cuál es la solución? La solución particular. Entonces, yp es igual a 1 por y1, o sea, es esto por e a la 2x, es menos 1/3 x cúbica, e a la 2x, menos 1/2 x cuadrada, e a la 2x, y más este de acá. A lo mejor conviene ponerlo factorizado, vamos a ponerlo mejor factorizado.
Bueno, me parece. Entonces, menos 1/3 x cúbica menos 1/2 de x cuadrada. Todo esto por e a la 2x, que es el y1, más esto de acá, 1/2 de x cuadrada, más x por x e a la 2x, que es lo que vale y2. Y pues vean, vamos a ver si lo podemos simplificar. Entonces acá tenemos menos 1/3. Bueno, tenemos 1/2 de x cuadrada por x, es 1/2 de x cúbica, menos 1/3 de x cúbica. Y luego x por x es x cuadrada. 1 menos 1/2 de x por x es x cuadrada. Menos 1/2 de x cuadrada, pues me queda así. Y a la 2x. 1/2 menos 1/3, pues es 1/6. Es 1/6 de x cúbica más 1/2 de x cuadrada. Por e a la 2x. Entonces la solución general pues es juntar yc con yp. Entonces y es igual a c1 e a la 2x más c2x e a la 2x más 1/6 x cúbica más 1/2 x cuadrada por e a la 2x. Esta pues sería la respuesta del ejercicio. Entonces así se hace así se resuelve una ecuación diferencial por medio de variación de parámetros. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.